Buenas. Vamos a hablar de Death Stranding 2, el último videojuego de Kojima, un título sobre el cual voy a dejaros aquí mis impresiones avanzadas. No se tomen esto como un análisis final porque no lo es, eso quiero dejarlo claro de primera hora. He jugado en torno a unas 18 o 19 horas aproximadamente, al menos según los datos que me indican la videoconsola. Además, esto se supone que corresponde al 59% de la historia principal, que no así del videojuego completo, lo cual podría duplicar la duración. El punto es que, por supuesto, no voy a hacer ninguna clase de revelación o habitualmente conocidos como spoilers. Ok, no. Vamos a hablar del sistema de mecánicas que tiene este videojuego, por supuesto también un poco de lo que es el bloque técnico y la sensación global que me ha dejado su estructura, que para mí es lo más importante. Debo comentar también, por cierto, que si alguien va a hacer alguna clase de opinión o reacción a este vídeo, por supuesto le invito a que lo vea al completo, porque no está bien que yo haga aquí un análisis de 20 minutos y tú te quedes simplemente con lo que digo en un pequeño extracto para sacar unas conclusiones globales. No, o lo ves completo o no lo veas, así te lo digo, porque si no el análisis no funciona, ya que tengo que comentar muchas cosas que tienen relación unas con otras. Pero bueno, al lío. Lo primero de todo, y como siempre, es resolver una serie de dudas y poner en contexto a la gente. Por una parte, ¿hace falta haber jugado el primer videojuego antes de afrontar esta segunda parte? A nivel de historia, debo deciros que el título te hace un resumen al principio, te pone un poco más o menos en contexto de todo, aunque de una manera bastante apresurada. Igualmente, en el menú principal de este videojuego te encuentras que también hay un resumen escrito, el cual también puedes escuchar, por cierto. Igualmente, aunque viene todo esto, yo os emplazaría a que si no habéis enfrentado la primera parte, lo hagáis, simplemente para que conozcáis un poco el concepto de videojuego al que vais a jugar y obviamente porque también a nivel de historia, por mucho que te lo resuman, hay demasiadas líneas ramificadas de sucesos que seguramente te acabes perdiendo. Seguramente si te enfrentas directamente a este videojuego con algunos personajes vayas un poco despistado y para ello hay que tener una situación más global. Ahora, el contexto del videojuego, un poco lo que es la idea general, es básicamente la misma que aquel. Si os ha gustado el primer Death Stranding, os va a gustar el segundo. Os lo voy diciendo desde ya. La mecánica básicamente consiste en entregar pues una serie de paquetes, conectar los diferentes lugares de la red Kiral, al menos así es como se llama en el videojuego, y poder ir avanzando en lo que es la historia. Cada vez que avanzas, pues te será más fácil recorrer esos caminos, pues tendrás más herramientas a tu disposición, podrás haber desbloqueado diferentes atajos y por supuesto ya te conocerás los lugares a los que vas a enfrentarte. Además que tu nivel como portador va subiendo progresivamente. Esto es el concepto básico y este concepto se repite en este videojuego, aunque aquí hay determinadas situaciones donde vas a tener un poco más de acción que en la primera parte. Se han pulido y trabajado lo que es el sistema de manejo y controles para que te sea una experiencia un tanto más gratificante a la hora de afrontar estos caminos. De entrada, este segundo videojuego empieza con una estructura mejor diseñada que la primera parte. ¿Y a qué me refiero con esto en específico? Pues a ver, situémonos en el primer Death Stranding. En ese videojuego, a lo largo de las 2 o 3 primeras horas, básicamente no juegas, básicamente escuchas una historia, conoces a personajes y lo poco que tienes a nivel de manejo básicamente es para enseñarte un poco a estructurar tu mochila, un poco para estructurar lo que son los viajes, básicamente tutoriales. Casi no hay un apartado en ese tiempo donde ya empieces a manejar el videojuego, eso hace que el ritmo decaiga demasiado. En este título concreto, en esta segunda parte, sí, tienes una historia de inicio, te cuentan unas cuantas cosas, aparte del resumen que he comentado antes. Luego, obviamente, te ponen en contexto de situación, ves a un personaje conocido y a partir de ahí ya pues empieza a suceder absolutamente todo. Pero lo más interesante por encima de ello es que empiezas a jugar. Empiezas a jugar largos tramos, donde puedes probar de absolutamente todo. La parte de la acción, la parte del sigilo, que aquí la verdad se ha corregido un poquito, y también por supuesto la parte de la exploración. Empiezas a vivir ya la experiencia de Death Stranding de una manera bastante avanzada y bastante libre además. En ese sentido, creo que el videojuego empieza con mucho mejor ritmo. Además de todo, y esto también es importante, siendo un videojuego narrativo de primeras,
no satura tanto, no hace pues el efecto Juego de Tronos, aquella serie de la HBO que en el primer capítulo te presentaba demasiadas cosas y mucha gente la dejó ahí porque no terminaba de asimilarlo todo. No, aquí se va estructurando la cosa de una manera más escalonada, más poquito a poco, te van empezando a implementar los personajes y lo que va sucediendo de una manera más consistente, al menos así lo considero, se me ha hecho mucho más llevadero escuchar esta historia. El problema de todo eso es que luego hay que jugarlo. Y ahora voy a explicar esta frase, lo de el problema es que luego hay que jugarlo. Este videojuego estructuralmente a nivel de gameplay funciona igual que la primera parte. Coges una mercancía, tienes que ir del punto A al punto B. No es una novedad en el mundo de los videojuegos. Aquí la gracia está sobre todo en cómo estructuras ese viaje, en cómo llegas a los diferentes lugares. Por esta parte de la orografía es más fácil recorrerla, pero sin embargo te puedes encontrar enemigos. Por esta otra parte puedo construir diferentes estructuras que no solamente me van a favorecer a mí, sino a través de esa red incluso favorecer a otros jugadores, que bueno, ya sabéis que este videojuego es para un solo jugador, pero también tiene como funciones multijugador en el sentido de que si tú dejas una estructura en un sitio, luego puede favorecer a otro jugador que esté en tu misma red, y así sucesivamente y a la inversa. En esa parte, pues desde luego tiene un punto muy interesante Kojima, pero luego el videojuego básicamente es historias de un recadero. Principalmente es un videojuego donde no vas a alternar absolutamente nada lo que haces al principio de lo que haces al final. Lo que yo hacía en la primera hora de Death Stranding 2 es lo que hice también en la segunda hora, también lo que hice en la quinta, también lo que hice en la décima, también lo que hice en la 15ª. Y sin haber llegado, sé perfectamente qué es lo que haré cuando llegue a las 30 horas. Lo sé perfectísimamente. Llevar un paquete del punto A al punto B. El viaje cada vez me será más sencillo, me será más llevadero porque tendré más herramientas para recorrerlo, pero la base es recorrer un mundo vacío llevando paquetes. Y honestamente, esto a algunos les parecerá una genialidad, pero yo esto de toda la vida lo conozco como misiones de recadero. No lo soporto en los videojuegos de Ubisoft, aunque ahí por lo menos en los Assassin's Creed, por ejemplo, tienes momentos de acción, tienes cositas que te vayan entreteniendo un poco por el camino. Eso aquí no sucede. Eso aquí pues se convierte en un viaje muy intimista que te puede llegar adentro o no puede llegarte básicamente nunca. Y por favor, que no me vengan los clásicos intelectuales de la vida diciendo que es que no lo comprendes, Simmons, es que no tienes ni idea. Lo comprendo perfectamente, llevo toda mi vida viendo cine de autor, conozco las obras íntimas, conozco las obras personales, conozco perfectamente lo que sucede en este videojuego y comprendo perfectamente lo que es su sistema de mecánicas, lo sé de sobra, pero no me gusta, me parece un aburrimiento, me parece insoportable. Lo que pasa que lo hace Kojima, entonces por alguna razón es una genialidad. ¿Alguien me la puede explicar? Porque yo desde luego a mí eso no me ha terminado de hacer clic y me está sucediendo lo mismo que con aquella primera entrega, la cual tuve que acabar dejando al cabo de unas cuantas horas. ¿Y cómo afecta todo esto al apartado narrativo? Lo cual obviamente en un videojuego de estas características tan focalizado en las historias es obviamente importante. Pues en lo narrativo, como he dicho antes, la historia está mucho mejor contada que la de la primera entrega, o al menos así lo considero yo, simplemente por estructura, por la no saturación desde el principio del videojuego y por la manera que tienen de escalarte la presentación de cada uno de los personajes, de cada una de las situaciones, y obviamente pues que todo acaba llevándose de una manera mucho más sencilla, sin por ello perder la complejidad que tiene cada personaje que te van presentando y la historia global. Al final toda esa complejidad sigue ahí, pero contada de una manera que te es mucho más fácil llevarla y enterarte de todo. Eso, pues obviamente es muy positivo, pero como he dicho antes, el problema es que por medio de todas esas historias, por medio de todos esos encuentros, tienes que seguir jugando. Y al final lo que me sucede a mí con este videojuego, y lo que seguramente le sucede a mucha gente, es que le puede parecer una historia muy interesante, una historia muy chula,
pero donde por medio acabas desconectando una y otra vez, recorriendo largos parajes que no te conducen absolutamente a nada más que a otra entrega adicional de las muchas que ya llevas a las espaldas. Y eso, repito, que para mí a nivel de narrativa también es un problema bastante gordo, porque yo he llegado a un punto en este videojuego donde los diálogos, aunque la historia es interesante, me daban igual. ¿Por qué? Pues porque el videojuego me ha hecho desconectar completamente de la historia. He estado tan preocupado de cómo subir una montaña o de cómo cruzar un río sin que se me cayesen todas las maletas, que al final cuando llegas al momento de historia ya no me interesa absolutamente nada de lo que me están contando. Eso a nivel de ritmo creo que fue un problema en el primer videojuego y así me está sucediendo también con este título, del cual también tenemos que hablar en bloque técnico. En este punto, cuando hablamos del bloque técnico del videojuego, mi valoración sobre este título cambia radicalmente, porque me parece una absoluta pasada. Sobre todo ya no tanto por el apartado gráfico en sí, es decir, el nivel de detalle que puedes contemplar en ese mundo abierto. No me refiero simplemente a eso, que por cierto, se ha convertido automáticamente en un referente de la generación actual. Es de los pocos videojuegos que dices, vale, aquí ya sí veo una diferenciación con respecto a la PlayStation 4 o a la Xbox One. Aquí sí veo un videojuego que a nivel global tiene un salto cualitativo notorio y que dices, esta es la potencia que se nos vendió en 2020 o a partir de aquí ya podemos empezar a construir algo completamente distinto. Videojuego a tener en cuenta, aunque obviamente todo esto siempre tiene sus matices, pero de lo que ha salido hasta la fecha es de lo más top que te puedes echar a la cara, en expresiones faciales, en diseño global, guay. Pero ya no es tanto por, repito, los gráficos en sí, sino por cómo funciona el videojuego, por cómo rinde en global. Yo lo estoy jugando en una PlayStation 5 de las originales, de las que se diseñaron en el año 2020, aunque yo la compré en 2021, pero bueno, para que me entendáis, el anterior modelo. Pues en ese, a mí el videojuego me va a 60 frames por segundo, prácticamente rocosos, estables en cualquiera de las situaciones que te vas encontrando, y alguno puede pensar, a ver, es un mundo vacío, no hay casi personajes moviéndose por ahí, simplemente eres tú y poquito más. Eso por una parte es cierto, pero por otra parte también tengo que tener en cuenta las incidencias climatológicas que se ven en este título, como por ejemplo las lluvias, las tormentas de arena, los truenos, la subida de los ríos, las mareas que van cambiando conforme se dan diferentes circunstancias. Con todo ello el videojuego me sigue rindiendo exactamente igual, y en lugares donde te encuentras, bases enemigas, enfrentamientos y demás, sigo teniendo el mismo rendimiento. El videojuego no decae, que a lo mejor en un momento dado puede ir a 58 frames por segundo, me da exactamente igual, es básicamente algo inapreciable. En general el videojuego rinde demasiado bien para cómo se ve y sobre todo, repito, para la incidencia ambiental y climatológica que tiene dentro de ese mundillo. Algo que me resulta muy impresionante porque a día de hoy ya sabemos el dramatismo que vivimos con los videojuegos de mundo abierto y los fallos. Y aquí debo decir que, repito, que aunque no sea el mundo abierto más orgánico y vivo del mundo en el sentido de que no hay casi interacciones con otros NPC, pues en global funciona muy bien, y en global me parece un motor gráfico muy interesante el que utiliza esta gente, sobre todo porque también incluso en el ambiente, lo que son las escaladas de montañas y todo eso, tienes una interacción relativamente constante y unas físicas que en algunos aspectos son mejorables, pero que en realidad si tú lo comparas con otros motores gráficos incluso deberían de tomar nota. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, motor Unreal Engine 5. Motor gráfico que siempre se ha tenido como referente precisamente para eso, para la hora de ver gráficos espectaculares y para la hora de ver detalles increíbles en las expresiones faciales y todo ese tipo de rollos. El punto es que ese motor gráfico, en el momento en el que el mundo se abre un poquito, en el momento en el que con Unreal Engine 5 tú pretendes crear un mundo abierto con un mínimo de interacción con algo, se viene abajo. Hay problemas de rendimiento, hay problemas en la tasa de frames y por supuesto el ambiente general, la orografía y todo eso es simplemente un decorado. No hay casi interacción. No pretendas subirte a una roca prácticamente nunca, salvo que sea un básicamente pasillo creado para ello. Los típicos salientes con la pintura blanca, por decirlo de alguna manera. Eso en esa clase de videojuegos no suele suceder. Con este motor gráfico pueden con ello.
y sobre todo rinde bien. Además, incluso yendo a una resolución bastante alta, que no es simplemente que vaya a unos buenos frames por segundo, sino que además es que visualmente la calidad no pierde demasiado. Además de todo, que a lo mejor lo que puede perder es algo de distancia, de dibujado, pero con así la lejanía se aprecia considerablemente bien. Puedes tener en cuenta todos los elementos y objetivos lugares a visitar. En ese aspecto este videojuego, chapó. Pero chapó, vaya, es un motor gráfico que espero que muchas compañías tengan en cuenta, no para utilizarlo, sino para ver cómo funciona, para ver cómo estructurar un mundo que en ese sentido vaya bien, quitando lo que en un momento dado puede hacer Rockstar, que esos viven en otra galaxia completamente lejana y ajena a la realidad del mundo de los videojuegos. Pero en eso, debo decir que Death Stranding 2, la verdad que en cuanto a diseño técnico, brutal. Todo ello acompañado de un apartado musical o sonoro, como lo prefiráis, muy similar al que nos presentó la primera entrega, donde pues en tramos determinados te van a empezar a aparecer temas musicales relajados, temas musicales sí, con cierto ritmo, pero con un bajo tono, que te haga tener como un momento de paz y tranquilidad y que de hecho pues acompañan un poco a la imagen general que vas a vivir en este videojuego, la soledad constante, una soledad que te va a acompañar durante larguísimos tramos, pero que sin embargo cuando empieza a sonar esa música ya notas como que el viaje sigue avanzando y todo ello pues también forma parte de esa narrativa. La música como instrumento narrativo es algo que se utiliza muchísimo y en este videojuego pues también tiene un peso muy determinado. Los temas son muy buenos, debo decirlo, en general los temas son bastante interesantes, no quizá para los que quieran un videojuego de más acción, pero es que no es el focus de este título, aunque haya hecho algo más de hincapié. En general opino que esta segunda parte mejora la primera en básicamente todos y cada uno de sus apartados, sin excepción en el técnico por lo obvio, también por supuesto lo que es la estructura por lo que he comentado a lo largo del vídeo, tanto a nivel de guión como a nivel de construcción de juego. También pues incluso en banda sonora me gusta más, pero eso ya es muy subjetivo. Si os gusta la primera parte os va a gustar esta, como mínimo lo mismo o más. Si no te gusta, pues te pasará como a mí, que este videojuego te resultará aburrido, tedioso, insufrible, y yo de hecho, nada más termine de grabar este vídeo, lo pienso desinstalar y posiblemente el lunes lo devuelva al punto de venta porque es que no voy a seguir. Aquí es donde empezarán las polémicas habituales, si no, lo siento mucho, no me saquen la guerra de consolas por medio. El primer videojuego está en Xbox, lo he podido incluso conseguir a 10 euros y no me ha dado la gana, porque es que no hay Dios que vuelva a pasar por esa historia de nuevo. Lo siento, no tiene nada que ver con guerra de consolas, no se sostiene tu argumento. Así que lo siguiente es que generalmente me suelo encontrar comentarios del estilo, pues oye, ¿cómo es posible que te guste el cine, te guste esta historia y digas que el videojuego te resulta aburrido? Pues básicamente porque una cosa es el cine y otra cosa es el videojuego. El cine no es una experiencia generalmente interactiva, es una experiencia donde tú ves el inicio de una película y el final sin hacer absolutamente nada por medio. Es un entretenimiento pasivo, mientras que el videojuego es un entretenimiento activo e interactivo. Es un entretenimiento donde tú tienes que tomar decisiones y tienes que estar realizando acciones de manera constante. Se hace que tengas que estar despierto en todo momento. Sé perfectamente que videojuegos como Alan Wake 2 o por ejemplo Metal Gear Solid no serían lo mismo si no tuvieran esa pedazo de historia detrás. El problema es cuando la historia se come al videojuego y además cuando lo hace de una manera muy prolongada. No me pongan ustedes ejemplos como Hellblade 2 porque no es una situación comparable, ya que un videojuego dura 8 horas, 9 como máximo, y este del que estamos hablando puede durar hasta 40. Ahí hay una pequeña diferencia. Aplicar lo mismo para videojuegos del estilo Life is Strange y demás. Son videojuegos mucho más cortitos por los cuales me es más fácil tolerarlos, pero generalmente no los vais a ver en ningún top personal mío. En resumidas cuentas, a veces creo que en estos videojuegos la historia se acaba comiendo demasiado el videojuego. Cuando me interesa la parte jugable, llega un vídeo de 2 horas. Cuando me interesa la parte de historia, llega una caminata de 2 horas. Me rompe el ritmo de manera constante. No soy capaz de continuar en un videojuego así porque es que al final no conecto ni con el gameplay ni con la historia. Al final, por una cosa o por otra, me aburro. Y el aburrimiento no es un sentimiento que yo decida, es un sentimiento que me evocan estas cosas. Pero bueno, en la caja de comentarios podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones acerca de esto, lo debatiremos en directo y por supuesto os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.